A mí ese tema del ministro César Vázquez ya me va generando cierta preocupación por el nivel de ministro que tenemos. Es bastante paupérrimo, ¿eh? Muy paupérrimo. Invita a rascarme la cabeza de pensativo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de ministro de salud tenemos? ¿Alguien que busca justificar lo deficiente que es su sector o su labor como ministro? ¿O alguien que realmente quiere solucionar los problemas que pasan en el país? El ministro de Salud, desde el Parque Reducto número 4 en San Juan de Miraflores, se pronunció sobre el presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte detectada por la Contraloría General de la República. El titular del MINSA cuestionó el trabajo del Contralor General Nelson Schack porque ¿qué es lo que dijo? ¿De qué forma calificó al Contralor? ¿Qué es lo que exactamente mencionó como para que se haya expresado de esa manera? ¿Qué pasó? Escuchemos. Yo creo que es una maniobra política del Contralor que se va, porque de cuando acá un Contralor tiene como función investigar desbalance patrimonial. Yo no sabía que Nelson Schack es fiscal de lavado de activos. Oiga, de lo más paupérrimo, de lo más ridículo como defensa política que hace un ministro de Estado y de lo más mediocre como ministro de Estado. Esto no lo he visto ni en el gobierno de Castillo, ¿eh? Y por tanto mediocre que pasó por esos gabinetes que lideraba Pedro Castillo como presidente de la República. Pero lo de Vázquez ya parece hasta una mediocridad patológica. Una mediocridad patológica, lo del ministro Vázquez. Y cuando fue congresista de la República, en cierto modo, prestaba su presencia para un debate alturado en cuestiones políticas. En su primera etapa como ministro de Salud de la gestión de Boluarte también se prestaba aún para debates alturados en cuestiones políticas. Pero en las últimas apariciones públicas, lo del ministro Vázquez ya preocupa por el nivel bastante paupérrimo como el que desenvuelve su función ministerial. Pero querer decir de cuándo acá el Contralor es fiscal de lavado de activos es de lo más ridículo, de lo más mediocre, de lo más pobre en defensa política. Porque si no sabe el ministro Vázquez, pero sí lo sabe, solamente que quiere un poco manipular la inteligencia de la población, que no le cree nada de lo que dice, es que, por ejemplo, la información que se registra en Contraloría General de la República en la declaración jurada de intereses, allí justamente se registra con cuánto ingresas a la función pública y con cuánto sales o con cuánto te estás manteniendo. Porque todo funcionario público de forma periódica tiene que reportar sus ingresos patrimoniales. Y si existe un desbalance patrimonial es porque justamente se verifica de cómo es que se va registrando el incremento de bienes, de riquezas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a comparación de los ingresos mensuales que ella va recibiendo. Y es tan fácil detectar un posible desbalance. No es porque juegues a ser un fiscal de lavado de activos, sino porque es tan fácil, la sumatoria, la resta, multiplicación de divisiones no cuadran. Entonces, si no cuadran, hay una situación de alerta. Y esa información de alerta se tiene que derivar al Ministerio Público. Y la Contraloría está en la obligación justamente de exigir esos reportes periódicos a los funcionarios públicos y mucho más a un presidente de la nación. No es juzgar a fiscal de la nación, es cumplir tu chamba. Pero en la mediocre defensa política que hace el ministro Vázquez, es lo que resulta esas expresiones que tiene bastante decepcionantes, muy decepcionantes. Pero no solamente ello, porque el ministro Vázquez ahora también intenta justificar o buscar culpable de la deficiente función o deficiente labor que tiene su cartera en el abastecimiento de medicinas de alta rotación en establecimientos de salud, sea de primer nivel u hospitales. El ministro respondió acerca de este problema. ¿Qué es lo que dijo Vázquez en toda su locución, en todo su análisis técnico, político, concienzudo? Escuchemos. El desabastecimiento, miren, es variable. Hay algunos hospitales que pueden estar entre el 75-80% de disponibilidad. Esos son los mínimos topes. Y otros que están cerca del 90%. La gran mayoría está por encima del 90%, que son valores absolutamente aceptables. Entonces, lo que hay aquí es una campaña para asustar a la gente, para forzarnos a nosotros a comprar a sobreprecio
productos como una respuesta a esta campaña de desabastecimiento que quieren vender. Forzarnos a comprar, dice él, forzarnos, se incluye en el grupo, forzarnos a comprar. Sería bueno que el ministro nos muestre alguna prueba si él se tiene un hospital y un centro de salud de primer nivel de atención. Sería bueno, para que realmente conozca lo que está pasando en el país. Para que él se quiera unir al grupo de personas que se ven afectadas por la falta de medicamentos, que nos demuestre cuándo fue la última vez que pasó por una consulta externa con receta médica del CIS en un centro de salud. Por ejemplo, en un puesto de salud, de una posta médica. ¿Cuándo fue la última vez que se fue a un hospital? ¿Cuándo fue la última vez que se fue al 2 de mayo? Mínimamente al 2 de mayo. No vayamos a salud, vayamos a un hospital del MINSA. ¿Cuándo fue la última vez que padeció lo que padece constantemente un ciudadano de a pie? Claro, porque cuando tienes la prerrogativa ministerial del sueldazo que recibes por hacer poco o hacer nada, cuando tienes la cobertura de un seguro privado en clínica exclusiva, es tan fácil hablar pachotada y media. Porque es tan ridícula y aún más preocupante y deplorable y condenable la manera como respondió ante las denuncias de los moradores, de los vecinos, los que padecen la falta de medicina en los hospitales y que salen y denuncian esos hechos ante los medios de comunicación. ¿Qué dijo de estas personas que denuncian ante la prensa que no hay medicina, van con la receta y no encuentran medicina y están demandando que se compren medicamentos al MINSA? ¿Qué es lo que dijo el ministro sobre estas personas que denuncian? La verdad que ya no sabemos si reír, llorar, molestarnos, despertar todas las emociones nuestras juntas. Mejor escuchemos. Hay medios de comunicación que van, entrevistan a 20, 15 salen contentos con su medicina, bien atendidos, y a los 5 que no, por algún motivo, ni siquiera le preguntan si son del CIS, no lo verifican, que si son asegurados o son de empresas de privados, y esos 5 que no tenían lo repiten todo el día. Esto es parte de una campaña financiada por estas empresas que hoy están ya empezándose a investigar, y yo pido la intervención de la Fiscalía para que se termine, porque estas empresas han contratado opinólogos, exministros, hasta directivos de algunos colegios profesionales y algunos medios de comunicación. De lo más ridículo, de lo más faltoso con la inteligencia de la población nacional, de lo más ridículo y de lo más mediocre este ministro. Y podríamos encontrar los adjetivos peores sobre él en cuanto a su función ministerial. No voy a entrar a tallar su capacidad profesional como médico. Ha sido jefe de una red de salud en el norte peruano. Tendrá su pergamino profesional, su expertise propiamente dicha de la labor que desarrolla como médico. Pero como gerente público en cuestiones de salud pública, es pésimo como ministro. No está dando la talla. Pero decirle a la gente que está siendo pagada, a usted que se va y denuncia y quiere que le resuelvan la falta de medicamentos, que es una persona pagada, es un agente pagado, para que le haga la contracampaña al gobierno que está luchando para que pueda tener medicamentos abastecidos en los hospitales. Decirle que a la prensa que es comprada, pagada, manipulada por intereses particulares, es de lo más bajo en cuanto a capacidad profesional y hasta mental se refiere cuando se tiene que hablar de función pública. Busca culpables para tapar la mediocre gestión que él tiene como ministro de Salud. Califica a la gente de pagada, en otras palabras, califica a la gente que denuncia de vendida para justificar la mediocre gestión que él está desarrollando en el tema de compra de medicamentos. No recuerdo haber visto un ministro de Salud tan mediocre como César Vázquez. Yo lo tuve aquí en su momento, el 2018, como entrevistado cuando era congresista, cuando él impulsaba el tema de la esterilización, la castración química. Cuando él impulsaba esa norma, yo lo tuve y me pareció interesante el debate que abordábamos porque mostraba conocimiento técnico sobre el tema. Era interesante conversar con él, como congresista de la República, pero como ministro, la verdad que ya está dando pena. Da mucha pena. Da pena no él, da mucha pena el sector, por la manera como es que se está manejando políticamente con una persona que no da la talla para resolver y lejos de ello confronta con la población y las califica de vendida a la gente que denuncia irregularidades o falta de medicamentos. No recuerdo haber visto un ministro de Salud tan mediocre como tristemente tenemos en estos momentos con César Vázquez.